Ya, buenas tardes, hermanos. Vamos a ver algo sobre el temor de Dios. Sí, si recuerdan, ya lo hemos repetido muchas veces, temor de Dios, ¿qué es? El temor de Dios, de acuerdo a los salmos, de acuerdo a Proverbios, de acuerdo a la Escritura, nos dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. Ese es el principio de la sabiduría, el temor de Dios, y el temor es aborrecer el mal, es decir, odiar todo pecado. Vamos a ver qué pasa con ese temor de Dios en cuanto a su pueblo, en cuanto a los congregantes, en cuanto el que tiene ese temor de Dios. Vamos al Salmo 34. El verso 9. La palabra nos dice: temed a Jehová. Fíjese bien, ¿quiénes son los que van a temer a Dios? Vosotros, sus santos. No hay temor de Dios, hermanos, en las personas cuando no conocen a Dios y no siguen sus mandamientos. No hay temor de Dios, ¿sí? En muchas ocasiones comentan que hay temor de Dios, pero no. Cuando alguien está regocijándose en sus pecados, cuando alguien piensa que puede engañar a Dios y que puede estar haciendo algún pecado, no hay temor de Dios. Porque ¿qué es el temor de Dios? Aborrecer el pecado, ¿sí? Entonces, temed a Jehová, vosotros sus santos, y fíjese bien, pues nada falta a los que le temen. Nada falta. ¿Qué significa que nada les falte, hermanos? Pues que van a tener todas las cosas, ¿sí? Aquí mismo en el 34, el verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes, hermanos? De los que le temen, ¿sí? O sea, los que guardan ese temor reverente hacia Dios, ¿sí? El ángel de Dios ahí acampa, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Los defiende. Hoy esto es lo que nos decía también Dios a través de la profecía. No temas, porque Él nos defiende. Su ángel aquí está. Sus ángeles que guardaron la dignidad, aquí están, hermanos. Vamos a ver el Salmo 112. Los versos 1 y 2. Fíjese bien, hermano, porque todo esto es lo que sucede con la persona temerosa de Dios, con el Hijo de Dios. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Sobrebendecido, ¿sí? Está sobrebendecido aquel que tiene ese temor reverente hacia Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. ¿Pero cómo se deleita, hermanos? En gran manera. Fíjese bien, aquí, ¿qué nos está diciendo? El que teme a Dios, el temor de Dios, no solamente te hace odiar el pecado, no solamente te hace aborrecerlo, sino también, ¿qué es lo que te hace? Deleitarte, pero en gran manera, con las ordenanzas de Dios. Aquella persona que no se deleita en gran manera con los mandamientos de Dios, tiene que pensar, si es que se dice cristiano o cristiana, tiene que pensarlo, porque no es cierto. Aquella persona que es cristiana, que es seguidora de Cristo, se deleita. O sea, no tan solo dice, pues aquí en el mandamiento dice que yo no tengo que decir groserías y pues ni modo, ya no las digo. No. Aquella persona que es hijo de Dios, no tan solo aborrece su vida pasada cuando decía groserías, sino que ahora se deleita en no decirlas. Ahora se goza en que todo eso está lejos de sí. Su descendencia, fíjese bien, ¿la descendencia de quién? De los que temen a Dios. Hemos platicado mucho, hemos comentado mucho sobre aquellos que no tienen temor de Dios. Su descendencia va a estar con los malos, su descendencia va a ser arrancada de la tierra, su descendencia ni siquiera se va a pronunciar ya más. Pero ahora estamos viendo
los que sí tienen temor de Dios. Y fíjese lo que pasa, si usted tiene ese temor reverente hacia Dios, dice su descendencia. ¿Quién es su descendencia, hermanos? Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, todo lo demás hacia adelante. ¿Y qué dice? Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿A qué se está refiriendo cuando dice en la tierra? ¿Se está refiriendo a este mundo? ¿Se está refiriendo a que van a ser gobernantes, a que van a ser riquísimos aquí? No, en la tierra. ¿En dónde? En la iglesia, hermanos, en el pueblo de Dios, en la novia, en la desposada. Ahí van a ser poderosos. ¿Qué significa? Que el Señor los va a levantar como profetas, el Señor los va a levantar como pastores, el Señor los va a levantar, o sea, en autoridad, bajo su poder. Eso es lo que nos está diciendo aquí, hermanos. Dice, la generación de los rectos, ¿qué dice? Será bendita. Es decir, va a ser bendecida, y como dice en el verso 1, bienaventurada, sobre bendecida. ¿Cómo quieres a tus hijos, hermano? ¿Cómo quieres a tus hijas? ¿Quieres que pasen una vida inútil, una vida totalmente destrozada? Déjeme decirle que una vida de esas la puedo representar yo en mi juventud. Desperdicié mi juventud. Si yo me hubiera muerto en ese entonces, si el Señor no hubiera tenido paciencia conmigo, si no hubiera tenido esa misericordia, ahorita estaría eternamente en el infierno, hermanos. Totalmente. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y por eso, hermanos, mi amor hacia el Señor sobrepasa todo entendimiento. Porque Él me amó primero. Hermanos, ¿cómo quieren que sean sus hijos? ¿Quieren que pasen lo mismo, a lo mejor que pasaron ustedes? ¿Sabe qué? Van a pasar cosas peores. Peores. Porque el mal viene cada vez más mal. La palabra nos dice que cuando llega nuestro Señor y echa fuera todos esos demonios que tenía usted y que tenía yo en su vida, y si usted quiere regresar para allá, ¿sabe qué? Ya no van a ser un demonio. Por cada demonio van a entrar 7 más. Y la palabra nos dice que el postrer estado va a ser peor que el primero. Y no solamente el de usted, porque usted le está abriendo la puerta de su casa y las ventanas y todo. ¿Y sabe quién está bajo su autoridad? Sus hijos. ¿Y sabe a quién le está abriendo la puerta también para que entren? A sus hijos. Y los van a destrozar a sus hijos. Esos seres no tienen ninguna misericordia con nadie. Esos seres quieren destrozar, destruir totalmente, matar, robar. Pero hermano, si usted tiene temor de Dios, si usted aún está bajo la misericordia de Dios, porque Dios es el que pone ese temor, entonces usted va a ser bienaventurado. Y su generación va a ser bendita. Su descendencia va a ser poderosa en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que quiere? Ahorita estamos hablando de los que tienen temor de Dios, hermanos. Aquí mismo en Salmos 25, (12). ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Cómo puede usted saber quién es una persona que tiene ese temor reverente hacia Dios? ¿Cómo identifica a esa persona que teme a Dios? Dice, esa persona, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Cuando usted ve a una persona que está siempre escogiendo el camino espiritual, siempre el camino de acuerdo a los mandamientos de Dios, ese es el que tiene temor de Dios. De nada sirve, hermano, que la gente diga, no, es que primero Dios voy a hacer este negocio, cuando el negocio es chueco. Primero Dios. Es que si se da ese negocio era de Dios y si no, no. No, hermanos.
Dios ya te dio los mandamientos, Dios ya te dio todas las circunstancias en las que puedes andar y en las que no debes de andar, y tú decides qué es lo que haces. Pero recuerda, Dios está preparando su iglesia para que sea sin mancha, para que sea sin arruga, para que no haya ni una tiniebla en su iglesia. Que ahorita la iglesia real, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hay escándalos, hay perversos, hay todo esto, sí. Porque es este tiempo de la Odisea, es el tiempo de estas congregaciones tibias, donde ceden la sana doctrina por estar con situaciones materiales cómodas. Esa es la iglesia de ahora, hermanos. Una iglesia que ha dejado a un lado la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que ha dejado a un lado, ¿sí?, el sufrimiento, que ha dejado a un lado, hermanos, el sufrir el agravio, el estar gozosos cuando te despojan de las cosas en el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que enseñan ahora? El hedonismo material. Si yo estoy bien, si tengo más bienes, si tengo mucho dinero, Dios está conmigo, y si no, no. No, hermanos, esa no es la doctrina de Cristo. Esa no es, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Temes a Jehová? ¿Temes a Dios con ese temor reverente? Él mismo te va a enseñar el camino que has de escoger. Hermano, en algunas ocasiones nos pasa porque también el Señor permite que de repente estemos con alguna duda. ¿Para qué? Para que sepamos que entre hermanos tenemos que ser guardas, tenemos que protegernos y tenemos que tener la suficiente humildad siempre de hacer preguntas en consejo al hermano. Pero ¿sabes quién es el que te va a guiar? El Espíritu de Dios. Y en algunas cosas donde se ve totalmente que está mal el asunto, no necesitas preguntar nada. Cuando yo veo que está mal totalmente algo y me preguntan, ahí hay dos situaciones. Una, o el Espíritu de Dios está dejando ya totalmente a esa persona, o esa persona quiere justificar algo malo mediante alguien que tiene autoridad le diga que no hay problema. Las dos cosas están mal. Las dos. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo te está dejando, quiere decir que tú ya estás en medio del pecado. El Espíritu Santo no permite que nada de pecado esté ahí a su lado. ¿Sí? No lo permite. Y si es lo segundo, quiere decir que tú ya te estás alejando de la presencia de Dios y quieres justificar el pecado que vas a cometer. Entonces, hermano, ¿qué nos dice? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Siempre el Espíritu Santo te va a guiar. ¿Tienes alguna duda? Pregúntale a tu pastor, pregúntale a alguien que tenga mayor experiencia espiritual en las cosas, pero escúchalo. No esperes que te conteste lo que tú quieres oír, porque Dios en muchas ocasiones te dice lo que tú no quieres oír, porque es lo mejor. A veces, hermanos, y nos ha pasado, queremos algo de inmediato, y Dios nos dice, no es el tiempo todavía. Y sin embargo, ¿qué sucede? No, es que yo creo que esto, y empezamos a justificar nuestro caminar mundano. Hacemos a Dios a un lado, ¿y qué sucede? Ya no estamos bajo el temor de Dios. Hermanos, aquí, en esta congregación, hay personas y hay hermanos que Dios les ha dicho, haz esto. Y Dios les ha dicho, no hagas esto. Y hacen lo contrario. Y les digo una cosa, les va mal. Les va mal. Y después vienen y me dicen, algunos, hermano, ¿por qué será esto? ¿Por qué será aquello? Pues porque no le haces caso a Dios. Lo haces a un lado y entonces, ¿yo qué es lo que veo? Que no tienes ningún temor de Dios. Y si no tienes temor de Dios,
¿qué sucede? No hay sabiduría en tu vida. ¿Y quién es la sabiduría, hermanos? ¿Sí? El Espíritu Santo ya no te va a enseñar qué camino vas a tomar. Y tú vas a andar caminando como quieras. Alguien puso por ahí, cuando menosprecias al que cuida tu vida, al que cuida tu alma, hay un riesgo grande para ti, porque tu brújula pierde el magnetismo. ¿Qué significa? Que ya no vas a saber qué dirección tomar. Vas a pensar que todos los caminos son buenos y vas a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque has perdido la brújula. Ya no sabes para dónde ir de acuerdo a Dios. Y cuando te dicen, por ahí no, ¿tú qué dices? No, ¿cómo no? Es que esto, y sobre todo, le echas la culpa al que cuidaba de tu alma. Aunque sabes que el problema es tuyo. Hermano, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Salmo 85, 9. Fíjese bien, ciertamente, ¿qué nos está diciendo aquí? Que esto es veraz, que esto es verdadero, que esto es así. Para los que están asistiendo el viernes, están entendiendo esto un poquito más profundo, hermanos, que la mayoría. Ciertamente, verdadero, totalmente verdadero. Ciertamente, cercana está su salvación. ¿A quiénes? Fíjate bien, hermano. A los que no le temen, yo lo voy a poner en sentido negativo. A los que no le temen, ¿cómo dice el texto? ¿Cómo podría decir el texto? Falsamente está la salvación a los que no le temen. ¿Por qué? Porque los que no tienen temor de Dios piensan, y están aquí en las congregaciones, piensan que tienen salvación, pero es una salvación falsa. Es como cuando vimos la fe en Cristo que no salva. Esa fe existe y es bíblica. Hay una fe en Cristo que no te va a salvar nunca, porque no lo tomas como Señor. Aquí, hermanos, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. Hermano, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. El temor de Dios es el principio de tu vida cristiana. Si tú no tienes temor de Dios, nunca jamás has sido cristiano. Y fíjese que sigue, para que habite la gloria, ¿en dónde, hermanos? Le vamos a cambiar un poquito aquí. Para que habite, ¿la gloria de quién, hermanos? La gloria de Dios, para que habite la gloria de Dios en nuestra congregación. No hay, hermanos, no hay temor de Dios en la congregación, la gloria de Dios no va a estar aquí. ¿Sabe por qué venía esa nube de gloria y bajaba cuando estaba Moisés ahí? Cuando la rebelión de Coré, ¿sabe por qué bajó esa nube de gloria? Porque Moisés tenía temor de Dios. Hermano, ¿sabe por qué hoy, en estos días, a varios hermanos, la gloria de Dios se ha manifestado en sus vidas? ¿Y sabe por qué a varios hermanos Dios mismo les ha estado hablando audiblemente? Porque tenemos temor de Dios. Coré, ¿tenía temor de Dios? No. Pero Moisés lo tenía. Sí, y por eso bajaba la gloria de Dios. No importa, hermanos, que la mayoría, que la gran mayoría no tenga temor de Dios. Con uno que tenga temor de Dios, la gloria de Dios se manifiesta, pero hay de los que no lo tienen. Si recuerda, por ejemplo, en Coré, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con toda su familia? Se las tragó la tierra vivos. ¿Y qué pasó con la congregación cuando todos empezaron a murmurar de Moisés? Hubo más de 14,000 muertos. Hermano, la gloria de Dios viene, ¿por qué? Porque hay temor de Dios. ¿En dónde? En la congregación. Con uno, hermanos, con uno que tenga temor de Dios,
la gloria de Dios se manifiesta. Pero hay de los que no tienen ese temor, hermanos, y la salvación llega. Hermanos, en Sodoma había un justo. ¿Se salvó? ¿Se salvó los pueblos? Sodoma, Gomorra, Zeboim. No. ¿Pero se salvó ese justo? Sí. La gloria de Dios se manifestó en una sola persona. Y todos los demás murieron. ¿Tú quién eres? ¿Aquel que guarda el temor reverente hacia Dios? ¿O aquel que dice, no es tan grave lo que estoy haciendo? ¿Quién eres? ¿Por el que la gloria de Dios se va a manifestar aquí en la congregación? ¿O eres de los que el Seol se los va a tragar enteros? ¿Quién eres? Pero fíjate qué haces, porque tú eres lo que manifiestas en hechos. Salmo 111. Del 4 al 5. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento, ¿a quiénes, hermanos? A los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. Fíjese bien, hermanos. Es clemente y misericordioso. ¿Y a quién le ha alimentado el Señor? Y aquí nos estamos refiriendo a los dos tipos de alimentos. A mí me causó mucha extrañeza hace algún tiempo cuando una persona, una hermana, iba bien, iba entendiendo toda la escritura bien, y de repente le mando un versículo para que lo lea, para que lo analice, y hermanos, entendió todo mal, absolutamente todo mal. Luego la veo, me comenta que no lo había sabido pues interpretar, explicar. Se lo comento y me dice, de verdad, hermano, ya no le entendí. Yo había entendido otra cosa. Después de haberlo comentado, de haberlo platicado, le dije, hermana, ¿sí está claro? Sí, está bien clarito, sale. Va otra persona y le explica, según ella, ese pasaje bíblico y se lo vuelve a explicar mal. Y otra persona y se lo vuelve a explicar mal. Voy con esta persona y le digo, ¿sabe qué? El Espíritu Santo ya no está en su vida. Ya no. ¿Por qué? Porque ya no tenía temor de Dios. Se había vuelto a sus costumbres mundanas. Hermanos, el Señor le da alimento a los que le temen. El alimento no solamente es el material, el alimento es el espiritual. Y ese alimento es la explicación de la palabra todos los días, hermanos. Y ustedes lo han visto, lo han conocido, y hasta en medios de internet a lo mejor han revisado ahí algunos comentarios que han hecho. Hay muchas cosas, hermanos, que el Señor nos ha dado y que en muchas congregaciones según interpretan de otra manera, ¿sí? No es así, hermanos. Y algunos hasta nos han criticado de que es que solamente ustedes lo interpretan así. Nosotros, cuando dice ahí de que ojalá y fueras frío o caliente, ¿no? Mejor sería que fueras frío o caliente y no tibio. ¿Qué es lo que la gran mayoría de las congregaciones dicen? Que te vayas de pecador o que estés de santo. ¿Cuándo Dios nos da licencia para ir a pecar? Díganme una sola vez, porque contradeciría a toda la Biblia. Sería contradictorio. Interpretar así, por ejemplo, ese pasaje es interpretarlo desde el punto de vista diabólico. ¿Y nos critican por eso? Bienvenida a la crítica. Les he explicado a varios, algunos han comprendido, la gran mayoría dicen,
no, ustedes están mal. No es así. Porque en el instituto fulano, porque en el seminario sutano, ellos que son doctores me lo han explicado así. Dios nunca nos da licencia para pecar. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué nos está diciendo aquí? Ha dado alimento a los que le temen. Ese es el alimento, hermanos, que nos ha dado, igual que a la iglesia de Esmirna, la cual era pobre en términos materiales, pero era rica en términos espirituales. Y para siempre, hermanos, fíjese bien, usted tiene ese temor reverente hacia Dios, ¿qué nos dice? Para siempre se va a acordar de ese pacto que Él, por su voluntad, hizo con nosotros. Ese nuevo pacto, ese nuevo nacimiento, hermanos. Salmo 145, el verso 19. Hoy el Señor estuvo hablando mucho sobre esto. Déjeme decirle que pues yo no comento nunca lo que vamos a ver en el estudio, a nadie. Y fíjese lo que dice: cumplirá el deseo de ¿quiénes? De los que le temen. Fíjate bien, ¿tienes temor santo a Dios? ¿Cómo veo si tienes ese temor reverente hacia Dios? Porque odias el pecado y cumples sus mandamientos con deleite. No porque ya ni modo, ¿sí? Sino con deleite, todos sus mandamientos. Tú haces eso y ¿sabes qué, hermano? Dice, cumplirá el deseo. ¿Qué deseas? Si tú tienes ese temor reverente, ya no vas a desear cosas mundanas, hermano. Ya no. Ya no vas a querer un carro deportivo para que te vean y te envidien y no sé qué cosas. No, hermano, no vas a querer una casa para que tengas sirvientes y no sé qué. Hace años una pobre mujer me decía eso. Yo soy cristiana y yo quiero darle trabajo a mucha gente y por eso le estoy pidiendo a Dios una casa que sea grande para tener muchos sirvientes y así les doy trabajo. Era cristiana esa persona, pobrecilla. Estaba caminando al infierno y en esa congregación donde iba le estaban diciendo que ese era el deseo de los cristianos. Hermanos, el Señor cumplirá el deseo de los que le temen. ¿De quiénes? De los que tienen ese temor reverente. ¿Tienes necesidad? A lo mejor sí tienes necesidad de un vehículo para moverte, hermano. ¿Sí? Para tu trabajo, para tus situaciones personales, ¿sabes qué? El Señor te lo va a dar. Tú no te preocupes por eso, preocúpate porque el Señor te vea bien en todos tus caminos y el Señor te lo va a dar. No te preocupes por lo demás. Pero si tú andas un poquito en los mandamientos del Señor y otro poquito en el mundo, ¿sabes qué? Dice la palabra que aquel que anda en dos caminos no espere nada del Señor, no espere nada. Hay algunas personas que yo conozco que eso me han dicho, es que tiene muchos años que yo le estoy pidiendo al Señor esto y nada. ¿Sabes por qué? Porque andas con un doblez de corazón. No esperes nada del Señor. Y entonces se meten a otras cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para decir, fue bendición de Dios. No fue bendición de Dios. Tú lo quisiste hacer, es algo diferente. Dice, oirá a sí mismo el clamor de ellos. ¿Y qué dice, hermanos? Los salvará. Vamos a estar en problemas, vamos a estar en situaciones difíciles, los hijos de Dios, sí. Pero el Señor, y esa es nuestra confianza, el Señor escucha nuestro clamor. El Señor escucha cuando le pedimos ayuda. Cuestión diferente, hermanos, de los que no tienen temor de Dios. Porque si no hay ya la misericordia sobre de ellos, la palabra nos dice que mismo Dios se va a reír de ellos y se va a burlar de ellos. Lo dice así obviamente para que lo entendamos, ¿sí?
Eso es lo que nos está diciendo, hermanos. Para aquellos, ¿sí?, que tenemos ese temor reverente, dice, oirá el clamor de ellos y los salvará. Los va a salvar de toda situación, hermanos. Vamos a Proverbios 16. El verso 6. Con misericordia y verdad. Fíjese bien, hermanos. ¿Es importante la misericordia para corregir el pecado? Sí. Pero la misericordia, el amor de Dios, no es complaciente con ningún pecado. No se complace. Y por eso aquí nos está diciendo con misericordia y verdad. ¿Sí? Se corrige el pecado. Y con el temor de Dios, con el temor de Jehová, ¿qué dice? Los hombres se apartan del mal. Aquí no hay de otra, hermanos. Cuando una persona insiste en querer practicar pecado, no hay temor de Dios en su vida. Y si no hay temor de Dios en su vida, hermanos, de balde se hace cualquier otra cosa. Lo primero que debe de tener una persona es el temor a Dios. Ese temor a Dios, hermanos, es el que te va a hacer que te apartes del mal. No es miedo hacia Dios. Cuando tú te diste cuenta lo que le hiciste a nuestro Señor Jesucristo, cuando te diste cuenta que por tus pecados el Señor fue sacrificado, ahí entró ese temor reverente a tu vida. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quieres otra vez que sea crucificado? Ya no se puede. Esa segunda vez, ¿sabes quién va a ser? ¿Quién va a ser depositario de toda la ira de Dios? Vas a ser tú, si no quieres dejar esos pecados. 2 veces no se puede sacrificar a nuestro Señor Jesucristo. Horrenda expectación de muerte, dice la palabra, para aquellos que sabiendo lo que no tienen que hacer, lo hacen. 2 veces no puedes crucificar a nuestro Señor. Es una vez y para siempre. Hermano, entonces, ¿qué nos dice aquí? Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Debes de saber esto. No tienes temor de Dios, te vas a ir al infierno. Nunca has sido cristiano. Nunca. ¿Sí? Así hayas hecho no sé qué tantas cosas, cuántos ritos, cuántas veces te hayas arrodillado, lo que quieras. Solamente ha existido misericordia de Dios en tu vida. Solamente, pero ninguna otra cosa más. Proverbios 22:4. Fíjese bien, porque aquí esto también no lo tenemos que sacar de contexto, ¿sí? Aquí nos está hablando de riquezas, todo esto, ¿para quién? Para la buena fama, ¿sí? O sea, aquel que da un buen testimonio cristiano donde quiera que esté. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y ¿de qué? Fíjate bien, hermano, ¿sí? Aquí hermano, aquí en la congregación hay personas, hay hermanos, perdón, hermanos y hermanas, que Dios ya les dijo, vas a dejar de ser desolado, desolada, y te voy a convertir tu tierra en un vergel, y te voy a bendecir, y vas a ser canal de bendición. No ha sido 1 ni 2, hermanos, han sido varios. Aquí, hermanos, nos está diciendo riqueza, honra y vida. Hermanos, a esta riqueza está también refiriéndose a lo material, también. Y eso es lo de menos.
Aquí no estamos en doctrina de la prosperidad, pero también se está refiriendo a riqueza material. ¿Y esa riqueza material para qué es? Para que tú te la gastes en tus lujos, en tus placeres, que te pongas una alberca y que hagas una casa bien grande y que estés contratando a un montón de personas para que te traten como rey o como reina. No. La palabra nos dice que vas a ser canal de bendición. Lo que Dios te da. Mira, hermano, hace muchos años el Señor me dijo esto: no cierres ni tu mano ni tu puerta. Y el Señor me ha sustentado hasta el momento. Entonces, riquezas, cuando hablamos de las mayores riquezas, estamos hablando de lo espiritual. Y esas riquezas nos las ha dado sobreabundantemente a los que hemos tenido temor de Dios. Honra y vida. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que cuando ve que una persona va caminando en honradez, lo primero que hacen es tratar de deshonrar, por medio de lo que sea. ¿Por qué? Porque como dice mucha gente, ¿cómo aquel va a estar así y yo estoy mal? No. A los que tenemos temor de Dios va a estar la honra de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Y esta riqueza, honra y vida, dice, son la remuneración. Hermano, remuneración es la paga, ¿no? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La paga de riqueza, la paga en cuanto a riquezas, honra y vida, esa paga, ¿para quién es? Para los que están en humildad y los que están bajo el temor de Dios. ¿Qué paga quiere usted, hermano? Es sencillo. ¿Qué paga quiere usted? ¿Quiere andar en pecado? Su paga va a ser muerte, y muerte eterna. ¿Quiere usted andar bajo el temor de Dios? La paga va a ser riqueza, honra y vida. Y cuando dice vida se está refiriendo a la vida eterna, hermanos. Entonces, ¿en qué lugar está usted? Y el fin de todo lo que estamos diciendo ahorita, ¿cuál es, hermanos? Vamos a Eclesiastés, ¿sí? 12, el penúltimo verso, 13. Todo Eclesiastés, todo lo que dijo aquí el predicador, ¿sí?, se resume en este versículo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué nos dice esto? Porque esto es el todo del hombre. Sencillo, hermanos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No tienes que ir a un seminario, a un, no sé, a un curso que te digan cuál es el objetivo por el que estás aquí, cuál es tu meta de estar aquí. No. Fíjate bien, hermano. El fin de todo el discurso oído es este: 1, teme a Dios. 2, guarda sus mandamientos. Dos cosas: temor de Dios, y esto te lleva a guardar sus mandamientos. ¿Y esto por qué? Porque es tu todo. Eso es lo que tienes que hacer si eres, ¿qué dice? Porque esto es el todo del hombre. Si tú eres un ser humano, si tú eres un vaso de honra, si tú eres un ser humano que el Señor te puso aquí, eso es lo que tienes que hacer. Si tú eres un ser humano natural, un ser humano animal, un ser humano que fue creado como un vaso de deshonra, pues no lo hagas. Ni tengas temor de Dios, ni lleves a cabo sus mandamientos. Y no vas a tener vida. Fíjate bien. ¿Qué hizo Abraham, hermano? ¿Qué hizo Abraham cuando entra a la tierra prometida? ¿Qué fue lo que él hizo? Vamos a Génesis 12.
Génesis 12 del 5 al 8. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra, ¿de dónde, hermanos? De Canaán. Recuerde, Canaán es la tierra prometida, ¿sí? Aquí apenas se lo están prometiendo. Y a tierra de Canaán llegaron. ¿Qué es lo primero que hacen cuando llegan a esta tierra? Y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Más adelante vamos a ver cómo también edifica otro altar. Pero hermanos, el verso 5 nos dice que llegan a esa tierra, a la tierra de donde el Señor sacó a Abraham de su tierra y de su parentela, de los caldeos. ¿Por qué lo sacó de ahí? Porque era una tierra de idolatría. ¿De dónde lo sacó a usted? Pero le digo una cosa, la idolatría no solamente son de muñecos mudos, no. La idolatría también se traía en el corazón. Y hay algunos que puede ser que aún no la hayan dejado. Y que aún piensen que hay cosas por encima del Señor y por eso no tienen temor reverente hacia Dios, sino hacen aún lo que quieren. Como decía Moisés en Deuteronomio, no van a hacer allá cuando pasen a la tierra prometida como hacen aquí, cada quien lo que quiere, no. Llegan a esa tierra y Abraham, ¿a dónde se va? A Siquem, al encino de Moré, ¿sí? Y allí dice, edifica un altar. Mire, Siquem, ¿qué significa? Siquem lo que significa es hombro. ¿Sabe cuál es nuestro lugar para ejercer más fuerza? El hombro, ¿sí? Por eso dicen, échame el hombro, ¿no? Sí. Cuando alguien quiere derribar, por ejemplo, un poste o todo, se lo pone aquí y empieza a hacer la fuerza. Entonces, hombro también se puede decir que es fuerza, se puede traducir como fuerza, ¿sí? Y Moré es maestro o enseñanza, nos está hablando de conocimiento. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Qué pasó con Abraham? Cuando dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba ahí, y ahí se le apareció Dios, y ahí edificó un altar. Fíjate bien, ¿qué nos quiere decir? ¿Sí? Uno, el conocimiento de Dios viene, la sabiduría de Dios viene del poder de Dios. El poder de Dios, ¿cómo ha llegado a tu vida? Por medio de su Santo Espíritu, ¿sí? No estoy diciendo que eso sea un poder, no. Es una persona, pero que llega con toda la autoridad de Dios, porque es Dios, ¿sí? Y ese poder es el que te da el conocimiento, la sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Ahí es donde construyes el altar. ¿Qué significa el altar de Dios? La autoridad de Dios. Tú no puedes empezar tu caminar cristiano si no tienes el altar de Dios en tu vida, si no tienes el principio de la autoridad en tu vida. ¿Y cómo se construye ese principio de autoridad? Mediante el temor de Dios. Así empezó. Fíjese bien, cuando entra Abraham a esa tierra, lo primero que va es buscar la sabiduría. El poder de Dios empieza, ¿dónde? En el temor de Dios. Ahí es donde construye ese altar. Hermanos, pero no se queda ahí. Sigue caminando, ¿sí? Sigue. ¿Y qué es lo que nos dice? Luego se pasó de allí a un monte al oriente, ¿de dónde? De Betel.
¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Fíjate bien. Betel lo tenía ya. Él estaba en este monte, no estaba en un llano. ¿Qué significa estar en un monte, hermanos? Estar en un lugar elevado. ¿Qué significa el lugar elevado? Cuando la palabra nos dice sube, ¿a qué nos está diciendo? A lo espiritual. Él sube a un monte y Betel lo tenía ya. Porque luego vamos a ver que está caminando hacia Hebrón. Entonces, Betel lo tiene de frente. ¿Y qué tiene de espaldas? ¿Sí recuerda? Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente. ¿Y quién al oriente? Ahí. Y allí edifica otro altar. ¿Qué significa ahí? ¿Sí recuerda esa ciudad? Una ciudad pequeñita. ¿Sí recuerda cuando entraron todas las huestes del Señor y Jericó cayó? Con la estrategia de dar la vuelta y en la última ocasión dieron la alabanza y cayeron los muros y fue una gran victoria para el pueblo de Dios. La siguiente pelea, ¿con quién la hizo? Con este pueblo. Un pueblo pequeñito, pero había pecado en la vida de la congregación. ¿Y qué sucedió? Perdieron con una gran deshonra. Es este pueblo, hermanos, Ai. ¿Qué significa Ai? Hermanos, Ai significa montón de piedras, escombros, ruinas. Eso es lo que significa Ai. ¿Qué nos está diciendo esa figura? Lo que nos está diciendo es desolado, desolación. Ese es el pueblo de Ai. Abraham llega a la tierra de Canaán. Lo primero que hace es pone la autoridad de Dios en el principio de su poder, que es el temor de Dios. Pero no se queda solamente ahí. Empieza a caminar. ¿Y qué es lo que hace? Tiene de frente la casa de Dios y tiene atrás la desolación. ¿Qué significa eso, hermanos? Y está sobre un monte. Lo que significa, hermanos, es tu vida anterior. ¿Sabes qué? Tu vida anterior fue desolación. Yo no sé cómo pienses que haya sido tu vida anterior. Si tú todavía extrañas algo, si tú todavía estás haciendo alguna práctica de tu vida anterior, tú no la ves como desolación, tú no la ves como un montón de piedras ahí amontonadas. Tú todavía estás extrañando algo de aquella vida. Si tú todavía, antes de dormirte, pones los ojos, la mirada así, como soñando y diciendo, yo me acuerdo de mis amigos, yo me acuerdo de mis amigas, la pasábamos bien. Luego cuando nos íbamos a tomar, eran bien vaciados lo que hacían. ¿Sabes qué? Tú no tienes ningún arrepentimiento de nada. De nada. Tú no tienes temor de Dios porque no has puesto su altar, no has puesto su autoridad en tu vida. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y después, desde un monte, desde una posición elevada, desde el Espíritu de Dios, vas a ver toda esa desolación que era tu vida, pero tus ojos van a estar sobre la casa de Dios, que es muy diferente. ¿Cómo está tu vida? ¿Tienes temor de Dios realmente? ¿O todavía estás pensando en algo? Como si fuera bueno lo que se hizo allá atrás. Hermano, ¿qué sucede con tu vida? Los que tienen temor de Dios van a tener, hermanos, bendición de Dios, sobre bendecidos. Los que no tienen temor de Dios, hermano, van a estar cada día peor y no se van a dar cuenta de eso. Y cada día se van a querer justificar más y más y más. Y van a ver que todos los demás están pésimos. Y que si alguien les llama la atención, que si alguien los exhorta, todavía se van a decir, ¿y ese qué? ¿Qué me tiene que decir a mí? ¿Por qué? Porque ya no te vas a dar cuenta
que ese hermano es guarda de ti, sino tú vas a querer hacer lo que tu perverso corazón te dicte. Y no vas a permitir que nadie te llame la atención, porque vas a pensar que todo lo que haces, Dios lo permite porque es una bendición para ti. No. La palabra nos dice que en muchas ocasiones Dios permite que pasen cosas en tu vida, uno, para que te arrepientas. Y si no hay arrepentimiento, si no hay temor de Dios, entonces, segundo, para que te pierdas eternamente en el infierno. Y eso, hermanos, para eso me mandó Dios aquí, con olor de vida y con olor de muerte. Si alguien quiere seguir con sus prácticas sin el temor de Dios, tengo la obligación también de decirle, ¿sabes qué? Arrepiéntete, piensa las cosas que estás haciendo, y si no, te vas a ir al infierno. Y se lo he dicho a varios hermanos, y solamente a una persona, en todos los años que llevo aquí, a una persona sí le he dicho, ¿sabes qué? Tú ya no tienes salvación, se acabó la salvación para ti, te vas a ir al infierno. Y efectivamente, hermanos, después de 8 años de conocer a esa persona, sigue su camino hacia el infierno, diciendo que es cristiano. El Señor ya lo abandonó, ya lo dejó. Ya no hay salvación para él, hermanos. Ya no está con un corazón apóstata, ya está en apostasía. Y él dice que es salvo, porque dice que él es lo que es, porque la gracia de Dios le dice que es lo que él es. Una cosa así, un trabalenguas ahí raro, que solamente él lo cree, absolutamente nadie más. Hermanos, si no tienes temor en tu vida, de nada sirve todo lo demás. Abraham, lo primero que hizo, hermanos, fue llegar al principio de la sabiduría. Cuando entra a la tierra prometida, llega al poder de Dios, a la sabiduría. ¿Y qué es lo primero que hace, hermanos? ¿Sí? Construye un altar. Construye el altar de Dios. ¿Qué significa ese altar? La autoridad de Dios en la vida de él, el temor de Dios. Después de ahí, echa atrás, totalmente atrás, deja atrás a su espalda toda su vida pasada, todo ese todos esos escombros, toda esa desolación perniciosa, la deja atrás y ya no voltea a verla, hermanos, sino que está viendo la casa de Dios. Y ahí construye nuevamente otro altar. ¿Qué le está diciendo al Señor? Señor, yo estoy bajo tu autoridad y no me importa nada de lo que dejé atrás. ¿Sabe cuándo le habló por segunda ocasión Dios a Abraham? Después de que dejó a su sobrino. Porque la instrucción de Dios, como se lo ha dicho a varios de aquí, deja tu tierra y tu parentela. Deja esas religiones falsas en las que has andado y deja toda esa porquería de persona que no quiere cambiar. Y fíjate bien lo que te estoy diciendo, ¿sí? Y no es algo que se me haya salido de repente, no, porquerías de personas, porque se les ha dicho, se les ha tratado de evangelizar, se les ha dicho todo y no quieren. ¿Sabes qué? Se ha vuelto desolación. Tú quieres... ¿Qué dice la palabra sobre la puerca lavada? Regresan a su porquería. ¿A dónde regresaron? Con sus amistades, con sus familiares, con sus circunstancias, con sus prácticas anteriores. ¿Quieres eso? Adelante, pero no vas a ensuciar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, segundo momento en el que está Abraham caminando, ya dentro de la tierra prometida, deja atrás todo eso, toda esa desolación. ¿Y hacia dónde ve? A la casa de Dios, hermanos. Hubo una persona aquí, hermanos, que el Señor le puso esa visión en su vida. Lo paseó en el Seol,
para que se diera cuenta cómo era el castigo, cómo empezaba el castigo eterno. El Seol todavía no es el castigo eterno, hermanos. Ahí empieza, porque después se va a abrir el infierno. Y después lo subió, hermanos. Y algo que me llamó la atención es que lo dejó ver de lejos, la Nueva Jerusalén. No lo metió a la Nueva Jerusalén, hermanos. Lo dejó ver de lejos. Cuando empezamos a tener un corazón apóstata, todo eso ya lo malinterpretamos y pensamos otras cosas de eso. Ya no le damos el valor que el Señor le da. Y pensamos, a lo mejor fue un sueño, a lo mejor comí mucho y tuve ahí una pesadilla, a lo mejor muchas cosas. Y vamos dejando la autoridad de Dios, vamos desbaratando esos altares que habíamos puesto. En Génesis 13, 18, dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Hermanos, llega precisamente al lugar santo. Hermanos, no hay posibilidad de que la iglesia de Cristo sea construida nada más por hombres aislados. No. Todos tenemos que llegar a la casa de Dios. Todos debemos de construir el edificio de Cristo, el cuerpo santo. No hay posibilidad, hermanos, de que alguien esté en algún lado, otro esté por otro lado y cada quien disperso. No. La palabra nos dice que no seamos como esos que se acostumbran a no reunirse. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Tenemos que estar, dice, como los carbones encendidos, juntos, para que haya más calor, hermanos. Entonces, el temor del Señor, el temor reverente hacia Dios, nos va a llevar a salvación, hermanos. Esa es la promesa. Y el pacto va a estar por siempre en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Uno, empezar a caminar en santidad, con temor reverente. ¿Cómo? Construyendo ese altar en nuestras vidas, esa autoridad que el diablo, ¿sí?, siempre quiere destruir. Y yo lo veo, hermanos, cuando, y voy a hablar, permítanme decirlo así, de manera personal, ¿sí? O sea, en primera persona. Cuando yo veo que alguien empieza a ver pecados en mi vida, los cuales yo nunca he cometido, ¿sí?, empiezo a ver cómo el diablo está destruyendo el principio de autoridad hacia Dios, no hacia mí, hacia Dios. ¿Y qué sucede? Que la persona se ha descuidado y la persona está haciendo caso de lo que el mundo y el diablo le está diciendo. Ya destruyó el altar de Hebrón. Ahora va a destruir el altar que estaba de lejos para Betel. Y cuando empieza a desperdigar todo, cuando empieza a hablar sin medida y además ya no viendo la profundidad de las cosas en términos espirituales, ¿sabe qué? Ya empezó a salir de la tierra prometida. Y ya empezó a tener un corazón apóstata. ¿Qué va a suceder con esta persona? Hoy el Señor nos dio una palabra. Tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Porque no es que ustedes se vayan. No es que las personas hayan querido ir. Sino yo los he echado. Fíjese bien, dice el Señor, yo los he echado de mi presencia. Es algo muy fuerte, hermanos. Cuando yo estaba escuchando esto, le dije, Señor, corroboraste algo que me has dicho a mí. Eso también me lo dijo, hermanos. Y hay un problema muy fuerte ahí,
Porque si el Señor te echa, no va a ir por ti. No va a ir por ti. Y si el Señor no va por ti, ¿sabes cuándo se va a arrepentir esa gente? Nunca. ¿Y qué significa? Que van a caminar ya, no solo con un corazón apóstata, sino en apostasía. ¿Qué significa? Que ya no va a haber salvación para ellos. Ya no. Hermanos, si hay algo que esté impidiendo la comunión con Dios, es el momento de pedirle perdón. Pero déjame decirte, Dios no está obligado a perdonarte. Si quieres, busca su misericordia. En Romanos nos dice que no es del que quiere y no es del que corre, es decir, no es del que se esfuerza, hermanos, no, sino es de Dios que tiene misericordia. Y yo te digo, ¿has hecho mal? Sí, y has hecho muchas cosas malas. ¿Has sido hipócrita? Sí, has sido hipócrita. Y no lo digo por todos. ¿Has mentido? Sí. ¿Y crees que nadie se ha dado cuenta de lo que has dicho? ¿Has sido irreverente? Sí. Ha habido irreverencia ante Dios. ¿Dios te puede perdonar? ¿Te tengo una buena noticia? Sí, te puede perdonar. ¿Dios te va a perdonar? No lo sé. No lo sé. No sé si Dios te vaya a perdonar. Sí recurro a su misericordia. Sí recurro a ella. Y un hecho del que tú estés aquí significa que Dios te trajo aquí. Y un hecho de que algunos no están aquí es que Dios no los trajo aquí. Fíjate bien, porque tu alma está pendiendo de un hilo. Y si crees que me has tomado el pelo a mí, o crees que puedes burlarte de Dios, déjame decirte, pequeño polvo inflado, no sirves para nada, como sea tu nombre y como sea tu posición. No sirves para nada. Porque si no le sirves a Dios como Dios quiere, ¿sabes qué? Estás en el resbaladero. Y solamente no has resbalado porque a Dios todavía no le ha dado eso de dejarte suelto y que te vayas y te pudras eternamente en el infierno y seas comido por gusanos de día y de noche. Solamente por eso. ¿Quieres seguir mintiendo? Hazlo. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Crees que lo puedes hacer? Adelante. Pero estás advertido. Dios no puede ser burlado. Lo que tú haces muestra si tienes ese temor de Dios o no. Lo que tú hagas. Porque dice la palabra que lo que nos vamos a llevar de aquí, ¿sí?, son los hechos. Lo que hemos hecho, hermanos, solamente. Por ahí yo me acuerdo que algunas personas decían, no, pues un puñado de tierra. ¿Cuál puñado de tierra, hermano? No, no hay nada de eso. Te van a ver lo que tú hiciste aquí. Eso sí, sea bueno o sea malo. Eso sí, y sobre de eso se va a ver si tú vas a resucitar en la primera resurrección o en la segunda. Y te lo adelanto, si tú no tienes temor de Dios, vas a resucitar, el Señor te va a resucitar en la segunda, la que es para muerte eterna, porque te van a enjuiciar y te van a decir en qué lugar del infierno te va a tocar. Nada más. No creas, si ese es tu caso, que mueres y vas a entrar al Seol y vas a empezar a recibir los castigos que el Señor te tenía preparado, no esperes, como dicen algunos, que ahí va a ser un purgatorio y que después de ahí, como Dios es amor y Dios es bueno, pues ya vio cuánto sufrí, me va a pasar al cielo. No, eso es una noticia que ya te he dado en otras ocasiones, te la vuelvo a repetir. Si no
caminas bajo el temor del Señor, si no caminas deleitándote en sus mandamientos, vas a ir al Seol y después al infierno. No hay lugar, hermanos, a ningún purgatorio ni a ningún limbo. No lo hay. Si no quieres cambiar y caminar exactamente como la Escritura nos lo dice, ¿sabes qué? El infierno eterno. Y no hay escapatoria porque ya lo escuchaste.